este es su programa Dentro de Ti. Un saludo para todo nuestro público en Guadalajara que nos está escuchando a través del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, Mazatlán 1290 de amplitud modulada y 104.3 de FM, y en Austin, Texas a través del 95.1 de FM. Estamos llegando también a 63 ciudades de 10 estados de la Unión Americana a través de Cable Radio Network. Muchísimas gracias por sintonizarnos y seguimos con el tema del abuso. Pero el día de hoy, Reina, le tengo a dos invitados. Bueno, estamos esperando uno ya está aquí con nosotros. Hablando sobre el abuso sexual en el menor, en los niños, nos acompaña el doctor Francisco Jiménez Reynoso. Él se encuentra en la División de Estudios Jurídicos e investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que es el CUSC, el ¿sí? CUCSH, ok. Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. De la Universidad de Guadalajara, en donde vamos a ver cómo ha avanzado, si hay propuestas nuevas, con respecto al manejo de los abusadores, al manejo del abuso, porque, bueno, pues yo tengo muchos años aquí en la radio. Yo recuerdo que en un programa que teníamos en la noche que se llamaba Eva al Desnudo, en aquel entonces, hace 20 años, era más castigado robarte una vaca que abusar de una mujer. ¿Estoy equivocada? No, es correcto. De hecho, hace aproximadamente 60 años en nuestro país, parece que podría costar trabajo entender a las nuevas generaciones que la mujer hace 60 años aproximadamente no tenía derecho ni siquiera a votar. Uh-huh. O sea, y el ejemplo que das en este momento pues es equiparable a esta situación donde efectivamente y si nos remontamos a antecedentes históricos de la humanidad, pues sí, incluso tenían más valor algunos animales que uh-huh. ¿Verdad? Esa ha sido la y todavía en algunas historia. Culturas, doctor. Todavía en algunas culturas. Todavía. Vale más un camello que una mujer. Sí. De hecho la cambian a las mujeres. Tienes que estar gordita y te cambian por camellos. Sí, efectivamente. Sí. Esas son cuestiones que debemos de condenar la humanidad, que para eso tenemos instituciones e instancias a nivel internacional o mundial para condenar este tipo de conductas, este tipo de actitudes que denigran, que lastiman y que hieren a un sector de la humanidad. Uh-huh. En este caso las mujeres, y que es un sector relativamente vulnerable. En nuestro país hemos tenido avances, sí, definitivamente. En nuestro país la mujer ha sobresalido a nivel cultural. Hoy por hoy disputa los trabajos de primer nivel, incluso aún falta mucho por hacer, uh-huh. Pero en nuestro país la mujer ha tenido un despunte muy interesante y ha demostrado que es tan capaz como los hombres para desempeñarse en puestos ejecutivos o directivos, y que no solamente puede hacer el trabajo al igual que un hombre intelectual, sino que lo puede hacer mejor. Nada más nos falta ganar igual que ellos, porque en eso sí no hemos avanzado, doctor. Hay avances. Hacemos muchos trabajos iguales a ellos, hemos incursionado en campos muy interesantes, pero seguimos ganando jodido, la verdad. Sí, esa es la realidad. Todavía hace falta, como comentaba, mucho por hacer. Hacen falta cambios aún drásticos. Sin embargo, pues de alguna manera la mujer se ha sabido abrir paso y se ha ganado el respeto de la sociedad, de hombres y de mujeres, y en algunos casos excepcionales, pues sí gana bien lo que desempeña en su trabajo, y esperemos que sea cada vez más equilibrado, uh-huh. Que sean más las mujeres que trabajan mucho y que ganan lo justo, ¿verdad? Uh-huh. Todavía hace falta que en nuestra sociedad se dé este tipo de transformación que va avanzando de alguna manera relativamente lenta, pero sí hemos tenido avances. Ok, y con respecto al abuso sexual en niños, en esta población que todavía se llama población vulnerable, como mujeres, como niños, como ancianos, pero hablando específicamente en niños, en niñas, ¿no?
¿Cómo hemos avanzado? Hay avances también que no son lo que quisiéramos. Desgraciadamente, la OMC, la Organización Mundial de la Salud, reconoce que en los últimos años hemos tenido más de 150 millones de mujeres abusadas y 73 millones de niños también ultrajados, ¿verdad? Sin embargo, hace falta, es un problema altamente complejo, porque no solamente tenemos una red de corrupción a nivel estatal o nacional. Desgraciadamente, en algunos casos hay que ir diferenciando los tipos de abusos sexuales que se pueden dar. Los hay como acoso, sin que se llegue, ¿verdad? Sin que se llegue a consumar algo tan grave como podría ser ya una violación, ¿verdad? Esto ya trae como consecuencia pues más delicado el tema. Sin embargo, no deja de ser una molestia y la comisión de un delito quien está acosando a un menor. Obviamente estamos hablando de un sector como nuestra misma Comisión Nacional, la estatal y los organismos internacionales de derechos humanos reconocen como un sector vulnerable. ¿Qué entendemos por un sector vulnerable? Bueno, es un sector que tiene pocas posibilidades por su condición de defenderse. En este caso, obviamente, aunque ante la ley, como lo reconoce nuestra Constitución, somos iguales, también debemos de reconocer que físicamente hay diferencias. Un hombre regularmente, salvo excepciones, pues tiene mayor fuerza física que una mujer. Sí. Por eso puede someterlas en un momento dado y cometer este delito tan brutal que es la violación. Sí, la pregunta específica, doctor, es ¿qué se ha hecho ahorita en avance con esta población vulnerable? Hay esfuerzos, pero en mi opinión hace falta entretejer a diversas instituciones, desde nuestras autoridades. O sea, nada. Muy poco. Okay. Sí, muy poco. En realidad, son una multiplicidad de delitos que se cometen prácticamente todos los días, que por el tema incluso no es fácil tratarlo. Y para quienes son víctimas, ya sea el entorno familiar o las mismas víctimas, prefieren callar. Entonces es un gran problema, monstruoso, claro, pero silencioso. Se dice muy poco. ¿Por qué? Porque y esto propicia que no se generen las políticas públicas idóneas, o se avance muy poco en este tema para combatir este tipo de delitos, sobre todo con personas, con niños, con jovencitos que son vulnerables. A mí me parece de verdad, digo, no afino con ese principio que me está mencionando, doctor, porque cuando se dio y se hizo público de un grupo de sacerdotes que abusaron sexualmente, no se habló poco, se habló muchísimo y no se hizo nada. La impunidad, efectivamente. O sea, no es que nos quedemos callados, o sea, había un argüendazo y no se hizo nada. Sí, sobre todo porque en este caso una institución de esta naturaleza como es la Iglesia tiene un gran poder con diferentes aristas. Tiene poder económico, tiene poder político, y eso da condiciones para que prospere la impunidad. Sí, y no estoy diciendo por qué no les hicieron nada a ellos, sino por qué no hicieron nada para proteger y para blindar a esta población, independientemente, ahora sí como dijo el ranchero, doctor, haya sido quien haya sido, ¿verdad? Claro. Pudo haber sido este grupo, pudo haber sido otro grupo, pueden ser otras personas, pero tomando eso y hablándolo tanto, ¿por qué no se hizo algo o se está haciendo algo como para blindarnos, ¿no? Como para poder proteger a esa población.
Vamos a salir a una brevísima pausa comercial. Quédese con nosotros, mi reina. ¿Qué es lo que usted está ahorita pensando, opinando con respecto al tema del día de hoy? Quédese con nosotros, vamos a corte y regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti y ya está con nosotros nuestro invitado. Él es encargado del área de psicología del Comité de Apoyo Integral al Menor Maltratado del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Muchas gracias, del doctor Efraín Martínez Romero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Estaba platicando con el doctor Francisco, así como para ponerte en contexto, doctor, que qué es lo que se había hecho para blindar a esta población vulnerable de un abuso sexual, tanto como prevención como que se está haciendo con los violadores o con los acosadores o con los abusadores, ¿no? Y me comentaba el doctor antes de que tú llegaras que en realidad es muy poco. Pero ahorita en el corte tú me dices que hubo una modificación en el 2013. Así es, hubo una modificación. De hecho se estuvo manejando mucho con derechos humanos y con la misma fiscalía, vaya, en donde antes se mencionaba el estupro. El estupro es cuando la menor accede a tener relaciones sexuales con una persona mayor de edad. Ahora se quita completamente lo que es el estupro, lo que es el exhibicionismo, atentados al pudor, y todo queda solo enrollado en un solo concepto, que es abuso sexual. ¿Por qué? Porque los niños a esa edad pues no tienen la capacidad de diferenciar lo que es una violación, lo que es amor, lo que es cuestiones que van un poco más de relación de pareja. Entonces eso es lo que más se modificó en los avances, que sí efectivamente son pocos para cómo se están presentando las denuncias, porque las denuncias son lo que incrementó. La violación que hay siempre sigue siendo la misma, nada más que ahora los familiares, los niños ya lo hablan, ya lo expresan y ya buscan apoyo. Nosotros, por ejemplo, en estas 2 semanas que han cursado, Semana Santa y Pascua, tuvimos alrededor de 15 niños con positivo a violación. Entonces sí hay esa parte de querer hacer algo por los niños. Entonces es lo que nos ha ayudado mucho a que las mismas leyes pongan atención acerca de las leyes que hay para poderlas modificar y que ayuden a los niños, sobre todo. Ok. Pero esto es porque ya los niños lo hablan, o las niñas lo pueden hablar, ¿no? Ya antes, yo recuerdo hace 20 años, hice también una entrevista en donde recuerdo que era una mujer hablando sobre abuso sexual para niñas, y ella me decía que en muchas de las ocasiones no se denunciaba porque la mamá decía, ¿quién nos va a mantener? Entonces, o sea, si meten a tu padre a la cárcel, ¿quién nos va a mantener? Entonces mejor no denuncio. Claro, ¿no? Y es que en un gran porcentaje el enemigo es incluso hasta un familiar. Claro. Y anteriormente yo creo que los niños sí hablaban. Lo que pasa es que el problema que tenían es que podrían ser castigados, maltratados, doblemente victimizados, o al menos doblemente victimizados, si no es que triplemente ya, si seguían adelante con la etapa institucional. Pero primero eran víctimas del abusador. Luego le platicaban a su mamá que su primo, su tío, porque eso hay que decirlo, o sea, donde yo pienso que tenemos que echarle muchas ganas todos los ciudadanos es en la prevención. Sí, claro. Prevenir que no ocurran estas cosas. ¿Cómo? Pues cuidando a nuestros niños, ¿verdad? Cuidando a nuestros niños. En días pasados dándoles información a nuestros niños. Informándolos, no descuidándolos, no mandándolos incluso a un amigo. Me estaba comentando que un familiar de él mandaron a la tienda a una niña de 10 años a comprar no sé qué cosa. Pues la encontraron muerta, y digo, porque los tiempos no están como para dar ese tipo de libertades como nosotros quizás crecimos, había mayor condiciones. Lo que sí ocurría anteriormente y sigue ocurriendo, en mi opinión,
es que los familiares, las personas cercanas, las que se ganan la confianza de la familia, son los abusadores, son los que van a acosar o en su momento a consumar un delito de violación de diferentes tipos y grados. Lo que pasa es de que antes los niños se quejaban o platicaban con sus papás, ¿cómo crees que tu tío, sabes lo que está diciendo? ¿Cómo crees que mi papá te iba a hacer algo? Claro. O tu padrastro, ¿cómo crees? Y sabes lo que te va a... Y lo castigaban ahí, entonces doblemente victimizado, ¿verdad? Lo que creo que está ocurriendo en este momento, coincido con el psicólogo, es que ya se les está escuchando a los niños, y eso es muy importante. Ya se les presta atención, ya no se les castiga, porque hay un poco más información al respecto, y espero que haya más difusión en este sentido, para que los niños a cualquier llamado o un cambio brusco de su comportamiento, hay que ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Puede ser algo muy grave, que se puede evitar en un momento dado. Ahora, hay mucho que preguntar, ¿no? Pero también es una realidad, y a mí me gustaría que tú, como persona que estás atendiendo a estos niños, ahorita te pregunto acerca de cuál es la atención que reciben, cuál es el método que se da, si es algo sistémico, si es a nivel individual únicamente. Pero antes de pasar a ese punto, también necesitamos reconocer que hay una realidad que a veces no es tan tangible. Y yo lo he observado que en algunas parejas, cuando se divorcian y es él el que decide irse, la mujer, entre la no aceptación de que se va, empieza en muchas ocasiones a inventar que el papá abusaba de sus hijos. Y tú sabes que a un niño le puedes sembrar un recuerdo así. ¿Te acuerdas cuando te metiste a bañar con tu papi? ¿Te acuerdas que te lavó la colita? ¿Te acuerdas que? Bueno, para que eso se lo digas. Y entonces, ahí es, ¿de qué manera tú puedes diferenciar cuando un niño realmente fue abusado o cuando es el eco de la mamá que está queriendo perjudicar al señor? Porque existe. Así es. ¿Verdad? Sí existe esto. De hecho, sí hemos tenido casos claro, con relación a esto. Pero bueno, nosotros, como lo mencioné, somos un grupo multidisciplinario. No nada más entra lo psicológico, sino también entra la parte de trabajo social, la parte médica, que nos apoyan para integrar todo el caso y averiguar si realmente existe una violación. O un abuso. O un abuso, como tú lo mencionas. Cuando sucede esto de que la madre dice, es que mi hija la violaron y estoy casi seguro que es el papá que me dejó hace 4 meses. Desde hace 4 meses que mi hija presenta conductas que son raras y que antes no presentaba. Cuando sucede esto, nosotros tenemos que descartar todo lo psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos a ver qué conductas son las que estuvieron cambiando. Por ejemplo, si hay aislamiento social, si deja de comer, si tiene terrores nocturnos, si está triste. Todo eso puede ser por la separación. ¿Qué no puede ser por la separación? Que tengan conocimiento del mecanismo del coito. O sea, una niña de 4 o 5 años que sepa para qué se utilizan los genitales para la reproducción, pues ya es de llamar la atención. Si con los juguetes con los que juega ella tienen relaciones sexuales, o sea, hacen el mecanismo de la relación sexual, pues nos está hablando de un factor que podría ser de abuso sexual. Dependiendo de todas estas... Sí, escuche bien esto, puede ser un factor que nos diga, no quiere decir que es, porque también los papás... Indicios. También muchas veces los papás tienen el canal para adultos y la niña sabe perfectamente porque los ve, por descuido de los padres. Y eso también se considera abuso sexual. Claro, sí, lo comentamos. Estamos exhibiendo a la niña a algo que no es adecuado a su edad. Por ejemplo, si la niña te dice, es que él me tocó, mi papá me tocó, y sabe los mecanismos del coito y demás, por más que la mamá le diga qué decir, llega un punto en que la niña se empieza a contradecir. En esta situación que te comento con este familiar, la niña no nos refiere nada. Cuando no nos refiere nada por parte de psicología, nosotros hablamos a la parte médica
para que ellos realicen todo el abordaje ginecológico o en dado caso el andrológico, que son para niños, es para hombres. El andrológico, el ginecológico pues revisa nuestros médicos encargados, y si no ven, por ejemplo, un himen permeado o desfloramiento o el cono, o sea que son las ligaduras del ano, pues están bien, pues realmente se descarta completamente la agresión sexual, pero no podemos dejar la situación así porque la palabra de la niña vale mucho, no podemos ignorarla. Ahorita seguimos con esto, vamos a salir a una brevísima pausa. Quédese con nosotros, esto está muy interesante, ahorita regresamos. Acompañando el día de hoy el doctor Efraín Martínez Romero, que es encargado del área de psicología del Comité de Apoyo Integral al Menor Maltratado en el antiguo Hospital Civil, y el doctor Francisco Jiménez Reynoso, que es de la División de Estudios Jurídicos e investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y me estabas, perdón. Es del Civil Nuevo. Del Civil Nuevo. Sí, es que mira, aquí puse del antiguo Hospital Civil. No, ya estamos ahí. Ya nos cambiamos. Ajá, sí, ya estamos en el nuevo. Ok, Ajá, perdón. Juan Menchaca. Ajá. Ok, perdón, ese fue el dato que me mandaron en producción. Entonces estábamos diciendo, la palabra de la niña es muy importante, no la podemos dejar ahí, ya vimos que ginecológicamente está bien. ¿Qué sigue? Nosotros hacemos un acta de hechos, o sea, a las autoridades, en este caso a la Fiscalía General, diciendo, no encontramos evidencia que demuestre, evidencia física que demuestre que fue agredida sexualmente. Porque, por ejemplo, cuando hay una violación tipo anal, si es nada más en una ocasión y no hay una lesión que amerite que haya sangrado, se borra al tercer día. Esa es una de las características del ano. Entonces, pues sí, se puede perder mucha evidencia con eso. Por eso no podemos descartar lo que dice la niña o lo que dice el niño. Por eso mismo tenemos que hacer esta denuncia y poner efectivamente que no encontramos algo que sea físico al abuso sexual. Sin embargo, tenemos algo psicológico que me está diciendo que sí hay. Aunque la mamá le haya dicho que diga eso, se tiene que seguir, porque no podemos nosotros saber a ciencia cierta si realmente hay una agresión o no. Entonces no podemos dejar a la niña desamparada, porque probablemente sea que sí, probablemente sea que no. No podemos dejarla así nada más por nomás. Mandamos a Fiscalía y que Fiscalía haga todo su abordaje, hable al Consejo Estatal de Familia, que esos son los que nos apoyan mucho, en hacer las visitas domiciliarias, en hacer perfiles psicológicos, en hablar con los encargados, con los cuidadores y determinar si realmente hubo una violación o no. Pero si todos los casos que llegan, aunque sean descartados por el área médica, y si se comprueba por el área psicológica, pues hay que abordarlos. Se oye súper bonito. Como que hacemos un gran trabajo a esos niveles. Mi pregunta es, el protocolo y los tiempos y las fechas, no es como, por ejemplo, en el Seguro Social que te mandan a hacer una mamografía porque traes alguna bolita ahí media rara y estás soltando líquido y te dice, en 6 meses le vamos a dar su... No, pues en 6 meses a lo mejor yo ya estiré la pata, ¿verdad? ¿Qué tan rápido es esto? ¿Qué el procedimiento, qué tan ágil es? Porque como me estás diciendo que en 3 años se borran las evidencias, en 3 días, se borran las evidencias de una penetración anal, no, bueno, pues entonces difícilmente podemos encontrar evidencias, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, nosotros, si por ejemplo me llega a las 2, 3 de la tarde un niño, que fue el caso que me sucedió ahorita a las 11:30 de la mañana, llega la mamá y dice, oye, siento que mi hija fue agredida porque en sus pantaletas hay rojo. Entonces en ese mismo momento, si no hay gente, porque es mucha la cantidad de gente que hay, tratamos de abordarla en ese mismo momento. O sea, lo tiene que ser rápido, porque si lo mandamos directamente a Fiscalía va a decir, no. Por la cantidad de gente que ellos manejan también, no podemos cargarles más la mano. Entonces, si nosotros en ese momento tenemos la oportunidad de atenderlo, lo atendemos. Si no, al día siguiente, pero no puede pasar más de una semana en atenderlo. O en ese mismo rato hacemos una entrevista inicial de cajón. Siempre que llegan, siempre hacemos una entrevista inicial de cajón
vemos la peligrosidad de la situación, si por ejemplo vive con el agresor, si vive con en una zona de riesgo, si hay drogadicción, si hay cualquier situación de riesgo para el menor, pues ahí sí decimos, ok, es necesario abordarlo ahorita o lo podemos esperar el día de mañana. Pero no puede pasar más de una semana en hacer el abordaje y hacer la exploración ginecológica, que es lo más importante, más que la psicológica, y no por demeritarlo, sino por la evidencia física que necesita la fiscalía. Por supuesto. Por eso se tiene que hacer rápido, todo eso tiene que ser rápido, y vaya, no nos podemos aventar 6 meses en un caso, pues no podríamos atenderlos como se debiera, con calidad a esos niños. Sí, porque yo digo, si de un día para otro, probablemente este chico ya no regrese. Exactamente. Lo más probable es que no regrese. Entonces, fíjese que, híjole, ya es la hora de la torta, ¿no? Ya salimos, nosotros trabajamos aquí hasta tal hora. Véngase mañana, al cabo que no están. Al día siguiente, muy probablemente esa chica ya no regrese. Por eso mismo hacemos la entrevista inicial y pedimos documentación. No podemos, lo que nosotros hacemos es como acobijar a los familiares diciéndole que está en un ambiente que nosotros los vamos a apoyar, que realmente sí se apoyamos a los familiares. Por ejemplo, si Fiscalía o DIF no nos quieren apoyar, pues pasamos a otra instancia que es Derechos Humanos, y Derechos Humanos sí tenemos, o sea, con los tres tenemos muy buena relación, pero nos podemos apoyar con cualquier persona para darle un seguimiento, o hasta con abogados particulares que también nos han referido bastantitos casos con respecto a maltrato infantil o con abuso sexual. Ok. Posteriormente, vamos a suponer que ya se detectó si hay un abuso, se le da apoyo psicológico a la niña, junto con la mamá, junto con los hermanos. ¿Qué sucede con el agresor? ¿Quién me contesta? Bueno, ahí, en este tipo de cuestiones, inmediatamente cuando se presenta una denuncia ante la Fiscalía General, que tiene un área especializada de delitos sexuales, pues tienen que hacerse las investigaciones, como ya lo acaba de señalar ahorita el psicólogo, y cruzar toda la información y la ciencia que esté al alcance. También el cuerpo habla, hay un lenguaje corporal en la cual algún niño o alguna niña que está siendo inducido o preparado por uno de sus padres para que haga un señalamiento de esta naturaleza, y esto es una mentira, efectivamente puede contradecir su cuerpo, las microexpresiones de su rostro, con lo que está diciendo sus palabras el niño, y eso es, para un experto, pues es muy fácil detectarlo, ¿verdad? O un lenguaje muy mecanizado del niño. Que el lenguaje corporal, que es el lenguaje corporal, la misma voz, se puede también científicamente comprobar si está mintiendo o si está diciendo la verdad. Entonces se cruza toda esta información para llegar a un resultado. Entonces, si hay un probable delito, ya mencionado por mi compañero, los exámenes andrológicos y ginecológicos respectivamente para los hombres y para las mujeres, y hay evidencia de que sí está la huella del delito. Por eso sí es muy importante que a la primera información que tenga un familiar de un niño que está probablemente siendo abusado, se presente la denuncia, porque hay que recabar el mayor número de pruebas posibles, las huellas, el lugar de los hechos, y si es que están ahí también las evidencias, que no se altere el lugar donde pudo haberse cometido el delito. ¿Para qué? Para si hay un agresor sexual de menores, pues tiene que ser detenido inmediatamente. Okay. Ahí es donde entra el área penal. Una vez que se hace toda esta investigación, entonces sí se va a detener al agresor. Primero se abre una averiguación previa. ¿Cuánto tiempo nos lleva eso? No, pues eso es rápido. Eso es rápido. Al momento que se presenta la denuncia penal, se abre la averiguación previa e inmediatamente las autoridades tienen que detener al posible agresor, y ya con las pruebas que acabamos de mencionar,
si hubo el rastro de semen, si se comprueba que el semen pertenece a esa persona señalada, se ubica el domicilio, quién Y desde es, ahí, si es familiar. a ver, creo que no estoy siendo clara. Desde ahí hasta que se detiene, ¿cuánto tiempo pasa? No, pues Más 40, o menos. 20, 40, 10 horas, 48 horas, tiene que ser algo muy rápido. Muy rápido. Sí, Ok. no, pues de que no, las autoridades no pueden alargarse el Ok. tiempo, ni darle largas a un delito de esta naturaleza. Se detiene a esta persona y luego el castigo y eso, ahorita me lo contestan, y la atención que se le da es a la chiquita o al chiquito es familiar, es individual. ¿Cómo lo hacemos ya? Como voy sobre el tercer bloque, ¿verdad? Ya que viene es el cuarto. Ok, sí, ya para cerrar porque ya se nos acabó el programa. Bien, vamos a corte rapidísimo y volvemos. Ok. ¿Puede salir bajo fianza? Primer pregunta, así rapidito, ¿sí o no? Son delitos graves. O sea, no puede salir bajo Ni fianza. siquiera pueden ser mediables. Ok. Hoy tenemos en nuestro estado funcionando una ley de justicia alternativa en la que pueden ser mediables una diversidad de delitos. problemas e incluso de delitos. Ujú. Pero la pornografía infantil, incluso que es una Ujú. parte de lo que estamos tratando, no puede ser mediable. Ok. Una violación no puede ser mediable. Ok. O sea, ahí se queda Se guardadito. persigue oficiosamente y no alcanza fianza. Ok, perfecto. Luego, se atiende al niño o a la niña en forma individual, familiar, recibe un apoyo. Integral. Integral. Así es. Por ejemplo, si la madre, como habías mencionado anteriormente, de que si el papá era el que daba el aporte y él es el agresor sexual, pues habla con DIF. Con DIF tiene programas para resguardar a toda la familia que haya sido agredida Ok. de algún tipo física o psicológica o sexual. En esos mismos albergues dan atención psicológica, psiquiátrica y son refugios, se me había olvidado el nombre, son Ujú. refugios, psicológica, y aparte trabajo social les da como un oficio para que empiezan a buscar trabajo cuando salgan de este lugar, ya que estén reinsertados en la sociedad. ¿Quiénes? ¿Los que son niños agredidos. abusados? Ajá, Ok. los que son agredidos, por ejemplo la mamá que sea analfabeta y toda esta situación que se han presentado, pues darles un oficio, o sea, enseñarles a hacer algo para que puedan mantener a su familia ya que sean reinsertados a la sociedad. Ok. Nosotros, por ejemplo, cuando la situación es por agresión sexual, por una violación que se consuma por parte de un familiar, se trabaja con la familia, se trabaja con Ok. el sistema sistémico, y aparte tenemos contactos con sexólogos que se encargan completamente del área sexual y nos apoyan ellos con mucho de las terapias para niños o para los adolescentes que hayan sido Abusados. agredidos sexualmente. ¿Y qué se hace con el agresor? Porque también, digo, sí, cometió una agresión, pero sabemos por historia que un agresor sexual muy probablemente fue agredido en su tiempo sexualmente. ¿Recibe esta persona algún apoyo psicológico, alguna ayuda? Hay a veces castraciones químicas para que evitar, ¿no?, que sigan haciéndolo en el periodo en que no en nuestro país, no sé si se esté dando eso en nuestro país. Mira, aquí hay un problema muy muy grave, porque dentro de la sexología hay muy poca información para la atención a pedófilos o pederastas. O sea, realmente se sabe muy poco del tratamiento. Pero en México. A nivel mundial. No, discúlpame, está Cloma Danés, que tiene un excelente tratado con respecto al trato de los en este amor, sexualidad y violencia. Que nosotros no lo conozcamos es otra cosa. Bueno, sí, pero realmente la comunicación, la información que nosotros tenemos, como dices, en Ajá. México no es tan vasta, y realmente sí puede que sea en otros países, pero no lo hemos bajado Incorporado nosotros a nuestra cultura. A nuestra cultura. Por lo tanto, no reciben apoyo los pedófilos. Eso tendrían que revisarlo más en las penitenciarias, que es en donde se trabajaría con ellos.
¿Qué sabe, doctor? No, yo lo que sé es muy precaria, es muy precaria la preparación o capacitación que se les da a este tipo de personas. Ahí llegan y el problema que ellos enfrentan es pues pues es algo Sí, horrible lo que ellos terrible viven, también. ¿verdad? Y sí, su destino es terrible, tremendo. es Sí, terrible. sí, Y esa es la parte en donde sí, muchas veces decimos, es que un desgraciado que violó a un bebé o que violó a una niña o que... Sí, es cierto. Digo, es una desgraciadez. Pero si tocamos esta parte humana y compasiva, pues es un ser humano también que ha resultado lastimado y que no por eso le vamos a prender fuego. Y que en el papel tiene derechos, el peor de los criminales incluso tiene sus propios derechos que tienen que ser respetados. Sin embargo, en nuestro país y en nuestro estado, pues es prácticamente letra muerta para ellos, ¿verdad? Al llegar a la prisión, como violador, qué barbaridad. Sí, les va bastante mal, bastante mal. Y por supuesto, no salen personas reinsertadas a la sociedad después de esta experiencia. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Qué barbaridad. Pues todavía nos falta, ojalá. ¿Qué necesitaríamos, por ejemplo? ¿Qué podríamos hacer en ese ámbito? ¿Qué nosotros como sociedad, como ciudadanos, podríamos hacer? Cuidemos a nuestros niños. Eso para mí entra en la etapa de la prevención y ahí no hay institución que entre a cuidar a nuestros niños por lo que debemos de hacer nosotros, como ¿verdad? Padres, ¿verdad? Para empezar. Y sí informarnos, no descuidarnos. Un niño requiere atención muchas horas del día, si no es que casi todo el tiempo, por parte del padre, de la madre. En casos extremos pues con instancias o instituciones serias, y cualquier indicio que se tenga de un ataque sexual en contra de un niño, denunciarlo inmediatamente, no perder el tiempo. Sí. Ya que si se investiga y si no era cierto o era que algo, eso ya es otra cosa, pero hay que denunciar. Claro, es parte de la prevención. Creerles, ¿verdad? Creerles. Igual que el doctor, hacer más que nada la comunicación con los niños, estar siempre atento, observando qué es lo que está pasando con tus hijos, qué es lo que están viendo en la tele, qué es lo que están jugando con sus pares, con sus hermanitos, con sus compañeros. A qué juegan, ¿verdad? A qué juegan, qué hacen. Observación completamente del menor, para ver qué es lo que está sucediendo con los niños y qué es lo que probablemente esté sucediendo. Hacer prevención de primer grado es muy complicado porque un agresor sexual, si por ejemplo, si te van a robar, así hagas lo que quieras. Aquí tengas una pistola, si te van a robar, te robaron. Sí. Entonces, es muy complicado hacer la prevención de primer grado, pero si se llega a presentar, hacerlo de segundo grado, que no se vuelva a repetir o denunciar esta violación. Sí, fíjate que hay un punto que no tocamos y por falta de tiempo no, como yo creo que sí, los niños son una población vulnerable, pero los niños con una discapacidad, estamos hablando de otra cosa. Claro, y si tenemos a una criatura con una discapacidad física o mental, doble cuidado. Y son agravantes para el agresor sexual. Claro, doble cuidado ahí, ¿no? Si alguna mamá tiene alguna inquietud sobre si su hijo está siendo abusado, ¿dónde podrían dirigirse? ¿Alguien me puede dar el dato? Conmigo sería ahí en Urgencias Pediatría del Hospital Civil Nuevo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Urgencias Pediatría del nuevo Hospital Civil. Hospital Civil Nuevo. Si quieren hablarnos por teléfono, pues también. A ver, un teléfono, doc. 3618-9362. 3618-9362. En la extensión 1330. 1330. Y preguntando por el grupo de maltrato, porque ahí es Urgencias Pediatría y ya nada más decir, el grupo de maltrato. Quiero hablar con el encargado del grupo de maltrato infantil. Ok. Y jurídicamente hablando, el ciudadano puede acudir inmediatamente que tenga un indicio, una información que algo puede estar pasando con sus amigos, con sus familiares o con sus hijos, tiene que acudir y puede acudir
a la calle 14. Ahí está la Fiscalía General. Hay un área especializada de delitos sexuales y bueno, nos enfocamos mucho por el espacio a una violación, pero hay trata de personas, hay trata de blancas, hay pornografía infantil, hay acosos, hay diferentes aristas que ahí es donde se tienen que presentar las denuncias para que se hagan las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades, se detenga al agresor para que no siga causando daños a la sociedad, a nuestros niños, se le castigue, se le sancione. Y también hay que decirlo, pues, ojalá y se le pueda dar un tratamiento psicológico idóneo, adecuado a su problema, ¿verdad? Y al tipo de delitos que comete. Les agradezco muchísimo la información. Mil gracias, doctor, de verdad. Loable la función que hace con estas personas. Muchísimas gracias a ambos por toda la información. Gracias. Y mi reina, gracias a ti. muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos vemos, nos escuchamos.